Tenemos entonces, continuando con el análisis, el estudio que estamos haciendo de los distintos grupos de biomoléculas, hoy vamos a terminar viendo los dos grupos que nos faltan, que son los lípidos y los ácidos nucleicos. Bueno, con respecto a los lípidos, nosotros ya estudiamos, ya vimos un integrante del grupo de los lípidos, que eran los ácidos grasos, ¿se acuerdan? Estudiamos a los ácidos grasos. Vamos a ver ahora cómo esos ácidos grasos están formando parte de algunos de los lípidos. ¿Qué es lo que pasa con los lípidos? Bueno, a diferencia de todos los otros grupos de biomoléculas, los lípidos se clasifican como tales, no en base a una cuestión estructural o a grupos funcionales que presentan. A ver, de hecho, sí, las propiedades de los lípidos pueden explicarse en base a su estructura, pero no se clasifican como lípidos por tener todos una estructura común o un grupo funcional común. Como uno dice, bueno, los aminoácidos todos tienen un grupo amino y un grupo ácido carboxílico unido al mismo carbono. Los hidratos de carbono todos tienen muchos grupos alcohol y grupos aldehídos y cetonas. No, en el caso de los lípidos no pasa eso. Los lípidos se clasifican como tales porque son sustancias, se clasifican como tales en base a una propiedad física. Son sustancias que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Son sustancias, le decimos, hidrofóbicas, sustancias que no se mezclan con el agua. Ustedes tienen la experiencia del agua y el aceite, ¿no? Ustedes le echan aceite al agua y el aceite no se mezcla con el agua. Bueno, todos los lípidos tienen ese comportamiento de no disolverse en agua y sí ser soluble en solventes orgánicos. Bueno, si uno toma un cultivo celular y lo rompe, si rompe las células y después centrifuga, en la parte superior queda una capa, uno va a ver que se forman dos fases, y en la parte superior hay una capa que es inmiscible con la parte inferior que es acuosa. Esa parte superior de sustancias que son inmiscibles en el agua son justamente los lípidos que había en ese sistema que estaba formado por células o un tejido o lo que sea. Bien, ¿se entendió esto hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos entonces a ver cómo se clasifican los lípidos entre sí. Bueno, los lípidos, para clasificarse, todos comparten esa propiedad física, ¿sí? De ser solubles en agua e insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Y de acuerdo a la semejanza estructural, sí se puede hacer una subclasificación de los lípidos. Esto nos hace clasificarlos en tres tipos, en tres grandes grupos, que son los lípidos simples, los lípidos complejos y las sustancias asociadas a lípidos. Bueno, ¿en qué consiste cada uno de estos grupos? Bueno, dentro de los lípidos simples vamos a tener a estos lípidos que nosotros ya estudiamos, que son los ácidos grasos, y dos derivados, cuando los ácidos grasos se unen a otras moléculas, que son los acilgliceroles y las ceras. Nosotros ya vimos en la clase de monómeros y polímeros, ¿se acuerdan? Ya vimos esto de la formación de estas estructuras por parte de los ácidos grasos. Pero no son polímeros, no es como en el caso de los péptidos o de los oligosacáridos o polisacáridos, no. Acá los lípidos no forman polímeros, ¿sí? Son moléculas un poquito grandes, pero no son polímeros. Si ustedes, vamos a cambiar a la pizarra. Si ustedes se acuerdan, ¿se ve ahí la pizarra en blanco? Sí, profesor. Sí, profesor. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho, yo voy a hacer representaciones muy, muy sencillas acá, ¿no? Nosotros teníamos el ácido graso, que se acuerdan era un ácido carboxílico de cadena larga, ¿no? Esperen que la pizarra
No está funcionando bien, dame un segundito. Dijimos que los ácidos grasos eran ácidos carboxílicos de cadena larga. Tenían un grupo, y que podían ser saturados o insaturados, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Podían ser saturados o insaturados. Bueno, estos ácidos grasos pueden unirse a otras moléculas como el glicerol, por ejemplo, o los alcoholes en general. Si yo tengo un alcohol, esperen que lo vamos a dibujar en otro color. Si yo tengo lo que se conoce como alcohol graso, que es un alcohol muy largo, de cadena larga, esto es un alcohol, ¿se entiende? ¿Se ve ahí el grupo alcohol? Sí, se ve bien. Y si ustedes tienen, por otra parte, el ácido graso, lo dibujo al revés, existe la posibilidad de que se produzca una reacción de condensación, como habíamos visto ya, y que se forme... dibujé otra vez, esperen, el grupo OH al revés. Lo voy a dibujar para que se pueda ver bien la formación de agua, ¿no? Entonces fíjense, acá, entre este grupo OH y esta H y este hidrógeno, se forma agua, ¿no? Y entonces lo que queda, cuando se forma la molécula de agua, nos queda el esqueleto de carbonos del alcohol, ¿sí? Unido al oxígeno. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan del nombre de este grupo funcional? Era el grupo funcional éster, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, ¿alguien que diga algo? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Era el grupo éster. Por eso esta reacción se conoce como reacción de esterificación. ¿Sí? Reacción de esterificación. Un alcohol y un ácido, un alcohol graso, y un ácido graso se unen mediante un grupo éster para formar una molécula que se conoce como cera. ¿Sí? Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes grasos. ¿Sí? Ahora, yo tengo un alcohol que no es un alcohol graso, que es un alcohol de 3 carbonos, que se acuerdan que lo mencionamos una vez. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Glicerol. ¿Sería así el glicerol? Sí, no, este se llama glicerol. Si yo al glicerol lo hago reaccionar con 3 ácidos grasos, cada uno de esos ácidos grasos se va a esterificar en esta posición. Entonces me va a quedar la estructura del glicerol, ¿sí? Y acá el ácido graso, ¿no? Esterificado. Estoy haciendo algunas representaciones sencillas para que ustedes comprendan. ¿Ven? Acá tenemos el oxígeno, el grupo éster, ¿ven?
¿Se entiende? Entonces acá se forma un triacilglicérido. Tri porque hay 3 ácidos grasos. Pueden esterificarse 2 solamente, puede esterificarse 1, entonces uno puede tener triacilglicéridos, puede tener diacilglicéridos, puede tener monoacilglicéridos. Todos ellos están en el grupo de los acilglicéridos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a ir de nuevo a la presentación. Entonces, fíjense, los ácidos grasos eran los ácidos carboxílicos de cadena larga. Los acilglicerol, las ceras, eran los alcoholes grasos esterificados con el ácido graso, ¿sí? Ahí vamos a dibujar así el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Y los acilgliceroles estaban formados por el glicerol y 1, 2 o 3, ¿se acuerdan? Ácidos grasos, ¿sí? ¿Se entienden un poco estas representaciones así sencillas? Profe, ¿cómo dijiste el de las ceras? Las ceras, fíjate que las ceras también son ésteres de ácidos grasos, como los acilgliceroles. Lo que pasa es que en las ceras vos tenés un solo grupo alcohol. En el glicerol tenés 3 grupos alcoholes para esterificar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la cera y los acilgliceroles. Bueno, en el caso de los acilgliceroles, el alcohol, los más comunes, ¿no? El alcohol es el glicerol y tiene 3 posiciones esterificadas, que son los triacilglicéridos. Estos son los que también se conocen como grasas. Los triacilglicéridos. Después tenemos los fosfolípidos. En los fosfolípidos tenemos 2 tipos. En los 2 casos tenemos un alcohol, salvo que en el caso de los glicerofosfolípidos tenemos esterificados 2 ácidos grasos, y acá, no se ve ese color, esperen un segundito, y acá hay un grupo fosfato. ¿Se acuerdan? Un grupo fosfato que está unido a una molécula polar, que deriva generalmente un aminoácido, puede ser. Y los esfingofosfolípidos, que tienen 2 posiciones de esterificación. En una se esterifica un ácido graso, y en el otro se esterifica el grupo fosfato. Fíjense que estoy haciendo, repito, representaciones muy sencillas para que ustedes entiendan las partes que tiene ese lípido. Y después ahora vamos a ver cómo lo reconocemos. ¿Sí? Bueno, los glicolípidos y las lipoproteínas son mucho más complejos, son asociaciones de lípidos con oligosacáridos, o asociaciones acá de lípidos con proteínas. Y luego tenemos las sustancias asociadas a lípidos, que son sustancias que tienen estructuras muy similares entre sí, y que se agrupan dentro de estos grupos que ahora lo vamos a describir en forma particular. Pero bueno, esta es la descripción de los lípidos. Puede haber acá una categoría, depende de la bibliografía, con otro grupo que son los eicosanoides. Pasa que a ver, acá, si ustedes se ponen a mirar distintas bibliografías, van a encontrar que en realidad tanto los esteroles como los eicosanoides son derivados de los terpenos. Ahora vamos a ver bien la estructura de los terpenos.
pero hay algunos ejemplos así muy clásicos que tienen estructuras muy características y que ustedes lo van a saber reconocer. Así que quédense tranquilos si no entienden muy bien cómo están clasificados acá los lípidos, que en base a la estructura ahora nos vamos a dar cuenta cómo los agrupamos. Bien. Nos interesa saber, en principio, qué funciones biológicas cumplen los lípidos. Bueno, tienen funciones biológicas, algunas muy parecidas a los hidratos de carbono. Por ejemplo, tienen funciones energéticas. Algunos lípidos son fuente de energía, así como la glucosa y otros hidratos de carbono. Bueno, en los lípidos también vamos a encontrar algunos lípidos que pueden ser usados por el organismo, por la célula, como fuente de energía. Y también como compuestos de reserva energética, en este caso los triglicéridos, o triacilglicéridos, que son las grasas. En el caso del hidrato de carbono, el compuesto de reserva energética, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuáles son los hidratos de carbono que sirven como reserva de energía? ¿Se acuerdan? Glucosa. La glucosa es fuente de energía. Y cuando se almacena la glucosa, ¿en forma de qué se almacena? ¿Se acuerdan? Glucógeno. De glucógeno o almidón, que son polisacáridos, ¿no? Muy bien. Bueno, en este caso, las moléculas que se usan para guardar energía son los triglicéridos, que son moléculas que se usan para guardar a los ácidos grasos, que son los que se usan como fuente de energía. Nuestras células, la mayoría, puede oxidar a los ácidos grasos para obtener energía, así como también pueden oxidar a la glucosa para obtener energía. Pero por otra parte, los lípidos también tienen otras funciones importantes, en este caso estructurales, como constituyentes fundamentales de las membranas celulares. ¿Se acuerdan, a ver, los que han tenido biología, qué son las membranas celulares? O nómbrenme partes de las células que estén formadas por membrana, a ver. Es tipo la pared que recubre la ¿Y célula. cómo se llama esa membrana que recubre la célula? ¿Se acuerdan? Plasmática, creo que es. Membrana plasmática o membrana celular, muy bien. Eso está hecho de membrana, pero hay otras cosas que están hechos de membrana también. Como por ejemplo la membrana nuclear, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, otras organelas como la mitocondria, tiene una doble membrana. O sea, las membranas son estructuras muy comunes en la célula. Están formadas por lípidos, chicos. Todas ellas están formadas por lípidos. Aproximadamente, por ejemplo, en la membrana plasmática, la mitad en peso son fosfolípidos. Y después hay otros lípidos y proteínas. Pero son constituyentes fundamentales los lípidos de las membranas. Sin los lípidos, las membranas no pueden formarse. ¿Queda claro eso? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que se forman las membranas celulares. Después tienen algunas otras funciones biológicas, los lípidos, como ser que vehiculizan vitaminas liposolubles en el organismo, y algunos tienen actividad biológica, como hormonas, por ejemplo, o vitaminas, ácidos biliares. Era que vehiculizan. Vehiculizan vitaminas liposolubles, sirven para transportar vitaminas en el organismo. Gracias. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Hablamos de la función de reserva energética. Bueno, los acilgliceroles son moléculas de reserva energética. Están formados, como sabemos y vimos recién, por un glicerol que tiene esterificado. Acá lo tenemos, un glicerol que tiene esterificado 3 ácidos grasos. Acá la cadena larga de carbono está representada con una R, ¿no? Vemos acá, esto sería un grupo éster, que está unido a este carbono. Tenemos acá un triacilglicerol. Se puede producir una reacción inversa a la formación del éster, a la esterificación, que sería la lipólisis. Esa lipólisis, que es una reacción de hidrólisis, como la que describimos también para, ¿se acuerdan? Los polisacáridos o para las proteínas. Esas reacciones de hidrólisis están catalizadas por enzimas que se llaman lipasas. Después vamos a ver más adelante qué son las enzimas, van a merecer un capítulo en especial, y se puede liberar
¿Ven? Liberan el glicerol y los 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos se usan como fuente de energía. Cuando ustedes tienen necesidad energética, ocurre esta reacción en su organismo. Cuando en el tejido adiposo principalmente, que es donde están almacenados los triglicéridos. Y cuando ustedes tienen ácidos grasos de más, porque comieron de más, esos ácidos grasos, o porque se sintetizaron ácidos grasos, porque comieron de más también, esos ácidos grasos se esterifican con el glicerol, se forman las grasas que se almacenan, como les decía, en el tejido adiposo. ¿Ven? O sea que esta reacción ocurre en un sentido o en el otro, dependiendo de las necesidades energéticas del organismo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, después dijimos que los fosfolípidos eran importantes constituyentes de las membranas celulares. Fíjense, están formados los fosfolípidos por un alcohol, ácidos grasos esterificados y un grupo fosfato unido a una molécula polar. Este alcohol puede ser glicerol, y en ese caso hablamos de glicerofosfolípidos, o puede ser esfingosina, y hablamos de esfingofosfolípidos. ¿Sí? Pero en los dos casos, esto que nosotros vemos acá, esto acá es una unión éster. ¿Sí? Es un éster que se forma entre el grupo ácido carboxílico del ácido graso y el grupo alcohol del alcohol. Y acá está el fosfato unido a una estructura que es polar. Ya más adelante vamos a tener un poquito más de elementos como para entender qué es esto que estamos diciendo como molécula polar. Pero por el momento quedémonos con esa definición. Bien. En los distintos fosfolípidos varían los ácidos grasos que están unidos, y varía esta molécula polar que está unida. De este alcohol hay dos alternativas, ¿no? Que las mencionamos recién. Los ácidos grasos pueden ser saturados, pueden ser insaturados, y a su vez la molécula, la parte polar del fosfolípido puede ser de distinta naturaleza. Bueno, como les decía, más o menos la mitad del peso la mitad de los lípidos de una membrana son glicerofosfolípidos. Y tienen esa estructura que vemos ahí, que la acabamos de ver en forma menos desarrollada. Ahí está un poco más detallado, se ve en el centro, se ve el glicerol y cómo están esterificados dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Y acá hay dos fosfolípidos concretos, que son el fosfatidil inositol y la fosfatidilcolina, en donde la molécula polar que está unida, acá es inositol, acá es colina. ¿Ven? Tenemos el glicerol, la estructura del glicerol, y tenemos los ácidos grasos. Ustedes recuerden siempre que ustedes no van a tener que hacer estos dibujos, pero sí van a tener que a lo mejor reconocerlos. Por eso es importante ir entendiendo las partes de una molécula. Cuando una molécula es grande, es mejor dividirla por partes para poder entender a qué grupo pertenece. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, ¿cómo me doy cuenta que esto es un fosfolípido? Y en principio, porque veo que tengo una cadena ahí de 3 carbonos, que está esterificada con largas cadenas ácidos grasos que tienen largas cadenas de carbono. Ahí evidentemente hay dos ácidos grasos que están esterificados al glicerol. Y tengo un grupo fosfato en uno de los carbonos. O sea que esto es un fosfolípido. Un fosfolípido en donde los ácidos grasos que lo forman son iguales. No. ¿Qué diferencia, así a simple vista, ustedes ven entre los dos ácidos? El de arriba está con un doble enlace. ¿Y eso cómo le llamamos? Insaturado. Insaturación. Bien. El ácido graso de arriba es insaturado y el ácido graso de abajo está saturado. A veces uno tiene necesidad de hacer una representación más sencilla todavía,
y recurre a esta representación que vemos acá, en donde uno dibuja como un circulito lo que es la parte polar del ácido graso, o lo que se llama cabeza polar, y las colas, que son no polares. Esto lo vamos a revisar más adelante para ver qué consecuencias tiene esta estructura, qué consecuencias tiene sobre las propiedades del ácido graso y cómo le permiten a él formar estructuras como las membranas celulares. Para formar las membranas celulares, los ácidos grasos se agrupan, los fosfolípidos se agrupan de esta manera, ¿ven? Las cabezas polares apuntando hacia el medio acuoso y las colas no polares enfrentadas formando un medio no polar. Esto es lo que se conoce como bicapa lipídica. ¿Les suena el nombre? ¿Lo han visto en la escuela? ¿En biología? ¿Los que tuvieron biología? Y me resuena. ¿Sí? La Bueno, bicapa lipídica. Sí. la bicapa lipídica. Esto lo van a ver ahora en biología, por eso es importante que ustedes lo vean ahora, porque cuando Chechi les hable de la membrana plasmática, la estructura de la membrana plasmática es algo bastante complejo que si ustedes saben, conocen la naturaleza de los componentes de esa membrana, de tanto de la membrana plasmática como de las otras membranas, ¿no? Si ustedes conocen la naturaleza de esos componentes, pueden entender las propiedades de esa estructura celular. Bien. Entonces fíjense, en las células, pensé que tenía un dibujito de la membrana. En la otra presentación me parece que hay un dibujito de la membrana plasmática. Las cabezas polares de los fosfolípidos apuntan hacia el medio extracelular y hacia el citoplasma, que son medios acuosos. Y queda un centro que es no polar. Bueno, ven, acá tienen algunas representaciones de lípidos. Ven, como yo les decía, el glicerol esterificado con 3 ácidos grasos, son los triacilgliceroles, que son lípidos que se usan para almacenar ácidos grasos. Después los glicerofosfolípidos, tenemos el glicerol, los 2 ácidos grasos, el fosfato y la molécula polar. De acuerdo a esto polar tenemos distintos glicerofosfolípidos, fosfatidilcolina, fosfatidilethanolamina, fosfatidilcelina, cardiolipinas, etc. Fíjense la diferencia con los otros fosfolípidos que son los esfingofosfolípidos. La esfingosina tiene 2 posiciones de esterificación nomás, por eso tiene un solo ácido graso y un fosfato unido a la molécula polar. Y en los glucolípidos vamos a tener la esfingosina esterificada con un ácido graso, pero en vez de un fosfato va a haber un azúcar acá unido. Estos son lípidos más complejos. Cerebrósidos, gangliósidos. ¿Se entienden estas representaciones? Sí, profe. Bueno. Bien, eso era el grupo de los, estos componentes, estas moléculas que estuvimos estudiando pertenecían al grupo de los lípidos simples y los lípidos complejos, ¿sí? Ahora tenemos lo que llamamos sustancias asociadas a lípidos, dentro de los cuales están los terpenos. Los terpenos son lípidos que se forman por la unión sucesiva de una unidad que se llama unidad isoprenoide, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos dispuestos de esta forma que vemos acá. Entonces, si ustedes analizan, por ejemplo, esta estructura del beta-caroteno, van a poder encontrar unión sucesiva de todas unidades isoprenoides, ¿sí? Como si fuera un rasti, que van encajando piezas y van formando la molécula. Lo mismo pasa con todas estas otras categorías, diterpenos, monoterpenos, por eso las categorías que vimos hoy en la clasificación eran terpenos y esteroides. Los esteroides también derivan de los
de los terpenos, tienen esta unidad isoprenos, de la unidad de isopreno, pero nosotros a los que tienen la estructura similar al colesterol los tenemos categorizados en otra categoría que son los esteroles. Los esteroles, todos tienen una estructura similar al esterol más importante para nosotros, que es el colesterol. Todos los esteroles comparten esta estructura que ustedes ven acá, de anillos. ¿Ven esa estructura de anillos? Esa estructura de anillos tiene un nombre. Se llama ciclopentano peridrofenantreno. No importa ese nombre por ahora, pero cuando el ciclopentano peridrofenantreno tiene estos sustituyentes, tiene estas cosas unidas, esto es colesterol. Hay otras posibilidades, hay otros esteroles posibles. Por ejemplo, fíjense, tenemos la progesterona, la testosterona, que son dos hormonas esteroideas, son las hormonas sexuales. Fíjense cómo la progesterona y la testosterona, las dos tienen, comparten esa estructura de anillos. La vitamina D tiene una estructura muy parecida también. Son todos derivados de esa molécula que llamamos ciclopentano peridrofenantreno. Y todos estos se forman a partir, todas estas hormonas esteroides se forman a partir del colesterol. Por eso decimos que el colesterol es el esterol más importante. Bueno, ahí en la presentación la idea era que esto era una animación que le mostraba distintas opciones. Después yo se los voy a pasar en un archivo de PowerPoint para que la puedan ver. Le mostraba la diferencia entre distintas moléculas, todos esteroles, ¿no? Y veían cómo el colesterol, la testosterona, el cortisol, todos tienen esa misma estructura de anillos ABCD, que es el ciclopentano peridrofenantreno, y cómo tienen distintos sustituyentes. O sea que si ustedes ven una molécula que tiene esta estructura, a lo mejor no saben cuál es, pero sí van a saber qué es. ¿Cómo la pueden clasificar? ¿Es un hidrato de carbono? No. No, ¿es una proteína? No, un lípido. No, es un lípido. Y dentro de los lípidos es una sustancia asociada a lípidos. Y dentro de la sustancia asociada a lípidos es un esterol. ¿Sí? Porque tiene esa estructura de anillo. ¿Cuál es? Claro, como que va descartando. Claro, vos vas haciendo eso. Visualmente te das cuenta de algunas estructuras características que tienen las moléculas y eso te permite clasificarlas. Esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes adquieran esa habilidad. Bien. Con esto que vimos de lípidos tienen más o menos elementos suficientes como para abordar el trabajo práctico que les voy a dejar después para que vayan haciendo con tiempo y retomar después cuando veamos más en profundidad la parte de química biológica. Bueno, y por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos sí son polímeros. ¿Son polímeros de qué monómeros? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los monómeros en los ácidos nucleicos? ¿Qué cosas se unían entre sí para formar a los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Los nucleótidos. Muy bien. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. ¿Se acuerdan? Vamos a repasar un poquito las distintas partes del nucleótido. ¿Se acuerdan? Teníamos la base nitrogenada, unida en la posición 1'. ¿Se acuerdan? Esperen que está muy duro este lápiz. En la posición 1' de la ribosa, ¿se acuerdan? Estaba
la base nitrogenada, después teníamos la posición 2', la posición 3', 1', 2', 3', 4', y en la 5' teníamos ¿qué cosa? El Fosfolípido. fosfato. ¿El fosfato? ¿Qué fosfolípido? Fosfato, perdón. No. Fosfato. Y acá teníamos acá podía estar o no el OH. Si estaba el OH, esto era ribosa. Si no estaba el OH, esto era desoxirribosa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿En 2'? Sí, sí, me acuerdo. Esto era 4'. Entonces esto era un nucleótido. La base, y podía ser adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, cualquiera de las 5. El azúcar, recuerden, ribosa o desoxirribosa. Y el grupo fosfato. Así se podían obtener distintos nucleótidos. Todos los nucleótidos se unían entre sí por medio de un enlace que se llamaba, ¿se acuerdan? Enlace fosfodiéster, que se producía entre el grupo, el oxidrilo del carbono 3' y el oxígeno del grupo fosfato. Ahí se producía el enlace, entonces teníamos el enlace 3', 5', ¿ven? El carbono 3' y el carbono 5' quedaban unidos mediante un enlace que se conocía como enlace fosfodiéster. Y así se van, así tenemos el extremo 5' de la cadena, ¿ven? El extremo 3', y se van produciendo, se van adicionando nucleótidos y se generan largas cadenas, que son los ácidos nucleicos. Nosotros vamos a referenciar 2 ácidos nucleicos, que ¿cuáles son? Los 2 ácidos nucleicos más importantes. ADN, ARN. Muy bien, el ADN y el ARN. En el ADN y en el ARN yo estoy frente a polímeros de nucleótidos, pero tienen distintas características estos 2 ácidos nucleicos. Por ejemplo, en el ADN, el azúcar que constituye los nucleótidos es la desoxirribosa, mientras que en el ARN, el azúcar que constituye los nucleótidos es la ribosa. ¿Qué otra diferencia hay entre el ADN y el ARN? A ver, que ustedes puedan observar ahí y decirme. Uno ¿Tienen tiene la timina y el Claro, otro el bien, uracilo. bien. En el ADN, los nucleótidos pueden tener adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN también puede haber nucleótidos de adenina, guanina, citosina, pero no de timina. En su lugar tiene uracilo. ¿Ven? Esa es la base nitrogenada que diferencia a los nucleótidos del ADN y del ARN, además de, bueno, del azúcar, ¿no? Pero adenina puede haber nucleótidos, a veces se le llama nucleótido y ribonucleótido, o desoxirribonucleótido y ribonucleótido, eso quise decir. Entonces, en el ARN, en los desoxirribonucleótidos, solo puede haber adenina, guanina, citosina y timina. Y en los ribonucleótidos solo puede haber adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, si ustedes le dicen que hay un ribonucleótido, ¿sí?, que tiene timina, es mentira, porque no existe tal cosa. ¿Queda claro? Porque los ribonucleótidos tienen uracilo en lugar de timina. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran decir, que ven ahí ustedes de diferencia entre, o de semejanza, ¿no?, entre ADN y ARN?
Fíjense que en el ADN está formado por dos cadenas. ¿Ven? Dos cadenas. Mientras que en el ARN tengo una sola cadena. Un solo polímero, ¿ven? Acá hay dos polímeros que están enfrentados. Están enfrentados. ¿Qué cosas observo acá en estos dos polímeros que están enfrentados y que son características del ADN? Bueno, por un lado, veo que las cadenas esas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir? Ven que la primera de ellas, la de la izquierda, tiene arriba el extremo 5', que es donde está el fosfato libre, y abajo tiene el extremo OH. Tiene en el 3', tiene el OH libre. Entonces ahí tenemos el extremo 5' y el extremo 3', mientras que la de la derecha va al revés. Tiene arriba el extremo 3' y el de abajo el extremo 5', ¿ven? Por eso se dice que son antiparalelas, no corren las dos para el mismo lado. Tienen los extremos opuestos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entiende? Bueno, y les decía, observen en la cadena de ADN, vemos algunas características especiales. El primero, bueno, como mencionábamos, el hecho de que son dos cadenas antiparalelas. Una de ellas tiene arriba el extremo 5', mientras que la otra tiene el extremo 3'. O sea, se dice que corren al revés. Que una va del 3' a 5' y otra del 5' a 3'. Y van a eso, por eso se dice son antiparalelas. La otra cuestión es que son complementarias. ¿Qué quiere decir que sean complementarias? Fíjense que las bases nitrogenadas que componen los nucleótidos se complementan entre sí. ¿Ven ahí que en las bases hay una forma especial? Es como un rompecabezas que están encajando. Como que encajan. Por ejemplo, adenina no encajaría con una citosina o con una guanina enfrentada. Encaja enfrentando con una timina. Eso es porque tiene que ver con una cuestión geométrica, con una cuestión espacial de la forma de la base nitrogenada que permite la formación de una interacción que ahí vemos con unos puntitos rojos que se llama puente de hidrógeno, que lo vamos a ver más adelante. Esa interacción le da estabilidad a la cadena y permite que adopte la forma que adopta, la forma de hélice. Le llamamos hélice doble porque son dos cadenas. Bueno, en el caso del mensajero no hay una cadena complementaria. Y recuerden que en vez de timina hay uracilo. Después vamos a ver cómo se relaciona el ARN con el ADN a través del proceso de replicación. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Por ahora es importante entender la estructura. Y en el ARN también tenemos un extremo 3', un extremo 5'. Eso, recuérdenlo, repito, va a ser importante cuando veamos todos los procesos genéticos como la replicación, la transcripción, la traducción. Yo no sé, recién dije, para cuando se forma el ADN, dije replicación. Bueno, después revísenlo, quise decir transcripción, ¿no? El ADN se transcribe a ARN y este se traduce a proteína. Y cuando el ADN se copia a sí mismo, hablamos de replicación. ¿Les son familiares estas palabras? ¿Las vieron en la escuela? Y sí. ¿Algunas cositas así? Bueno. Sí, algo vi. Sí, lo de Bueno. puente de hidrógeno que hablamos un rato Bueno, también. buenísimo. Eso va a ayudar. Bien. Ahí tenemos la forma espacial que adopta la molécula de ADN. Es como que, ¿se acuerdan con las proteínas que nosotros decíamos, bueno, tenemos la estructura primaria, y después esa estructura primaria adoptaba en el espacio una determinada forma? Bueno, acá también la cadena de ADN adopta en el espacio una determinada forma, que es de doble hélice. Esto llevó mucho tiempo para ser descubierto, para ser explicado, y de hecho hay unas personas que ganaron un premio Nobel por haber
explicado la estructura de doble hélice del ADN. ¿Saben quiénes ganaron el premio Nobel por esto? Por describir la doble hélice del ADN. ¿No? Watson y Crick. Creo que fue en el año 60 y pico, 63, si no me equivoco, más o menos, por ahí. Watson tenía 23 años. Y ganó el premio Nobel por esto. Realmente un genio. Bueno. ¿Alguna pregunta? Por mí no. Bueno, después hay algunos nucleótidos, algunos derivados de los nucleótidos que nos van a interesar, como por ejemplo acá tenemos un dinucleótido, es decir, una molécula formada por dos nucleótidos, que es el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. A veces lo vemos como NAD con un signo más, a veces como NAD con una H. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante cuando veamos metabolismo. Vamos a ver cómo durante el metabolismo se producen reacciones de reducción, de óxido-reducción, en donde se ponen en juego electrones que las moléculas van llevando de un lado a otro y eso permite producir energía. O sea que acá vemos cómo, además de la función que vimos recién, que era informativa, del ADN y del ARN, acá los nucleótidos se pueden formar moléculas más grandes, como en este caso dinucleótidos, que tienen una función como en el metabolismo energético. Lo mismo para otro dinucleótido, que es la flavina adenina dinucleótido, FAD, o FADH2, son dos formas que están relacionadas a través de reacciones de óxido-reducción, que les repito, vamos a estudiar más adelante, cuando veamos metabolismo celular.